Si quieres acompañarme, vamos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo de número 11. Hebreos, capítulo 11, versículo de número 31. Solo voy a leer un versículo. Hebreos 11, 31 va a decir lo siguiente. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos. Padre, tu palabra dice, Señor, que en tu casa hay unción y hay poder. Y nosotros en esta tarde nos reunimos en este lugar, Señor, como iglesia. Y Señor, delante de tu grandeza, somos solo vasijas de barro. Porque en ti, Señor, está la gloria, la honra y la adoración. Y sin ti, Señor, ni somos nada, ni tenemos nada. Por eso venimos ante ti, Señor, y ante tu presencia una vez más, Señor, a decirte que te adoramos y que te entregamos en tus manos, Espíritu Santo, este tiempo. Cada corazón, Señor, necesita, Señor, recibir algo de tu corazón, según tu propósito, según tu voluntad. Obra, Padre, según, Señor, tu querer, y sea siempre para la gloria, por el poder del nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo voy a volver a leer el versículo de Hebreos 11, que va a decir lo siguiente. Por la fe, Rahab, la ramera o la prostituta, que es lo que dice la palabra, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo te invito a que en tu casa, hoy o mañana por la mañana, tú puedas coger tu Biblia y leer el capítulo de número 11 del libro de Hebreos, que es llamado el capítulo de los héroes de la fe. Y es en este mismo capítulo que dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. También es en este capítulo, en el versículo 6, que va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este capítulo vamos a encontrar que el autor de Hebreos va a hacer un relato de varios personajes de la Biblia, empezando por Abel. Después va a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Gedeón, a Sansón, a David y a otros. Los cita a todos. Y dice siempre va a decir, los versículos van a decir lo siguiente. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Moisés, por la fe Gedeón. Y va a decir que fueron hombres y mujeres de fe. Y el capítulo da testimonio de cada uno de ellos. Muy bien. Si la Biblia fuera un libro humano, lo típicamente humano es enseñar lo bonito y ocultar lo feo, ¿verdad? Es lo que hace el ser humano natural, terrenal, carnal. Siempre quiere enseñar algo bonito y ocultar lo feo. Todos hacemos eso, ¿verdad? Tú no vas exponiendo lo que a ti no te gusta en ti mismo, ¿verdad? Nadie va diciendo, es que soy un mentiroso, no puedo controlarme. ¿No? Nadie dice eso. No vas diciendo eso, lo contrario, vamos diciendo, es que soy muy bueno. Aunque sí. A veces más, a veces menos, pero lo decimos. Pero como la Biblia no es un libro humano, aunque sí lo escribieron hombres, 40 hombres a lo largo de 1400, 1500 años, que no se conocieron entre ellos,
La Biblia tiene la pluma del hombre, el papel o el pergamino del hombre, tiene la mano del hombre, tiene el tinte del hombre, tiene la letra y la forma de la letra del hombre, pero el contenido de la Biblia no pertenece al hombre. El contenido de la Biblia viene desde el corazón de Dios hacia el corazón de los hombres. Por eso, en un capítulo tan importante como es el capítulo 11 de Hebreos, que va a hablar de los héroes de la fe, nosotros podríamos decir, bueno, es que Abraham es el padre de la fe, su nombre tiene que estar citado en este capítulo. Moisés fue el hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, su nombre tiene que estar ahí. Noé fue un hombre que Dios usó en un momento difícil de la humanidad que estaba hundida en el pecado y usó su vida para sacar a su familia para una nueva generación. Entonces, David fue el rey que hasta hoy los judíos siguen anhelando volver a tener un rey como David. Entonces, esas son personas que por supuesto deberían de estar ahí en el capítulo de los héroes de la fe. Pero como ya he dicho antes, este no es un libro humano, sino que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay santidad, hay justicia, hay amor, hay misericordia, hay perdón, hay compasión y no hay acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí, tú y yo sí lo hacemos. O solo yo. Dile amén que tú también lo haces, por favor, si no me voy a sentir otra vez el mayor de los pecadores. Sí, nosotros como seres humanos normales y corrientes muchas veces juzgamos según lo que escuchamos, juzgamos según lo que vemos, sacamos conclusiones según las circunstancias. Todo eso nosotros hacemos. Y a veces, queriendo o no, por las apariencias, podemos creer que una persona es eso o aquello. Pero Dios, dice la Biblia, mira al corazón. Y Dios, que conoce el corazón, no mira las apariencias. Entonces, en este capítulo tan importante de la palabra del Señor, que va a hablar de la fe y que sin fe es imposible agradar a Dios, va a hablar de una mujer que vivía en Jericó, que no era la que gobernaba Jericó, no era la mujer más rica de Jericó, no era la mujer más importante de Jericó, no. De hecho, seguramente era la mujer más menospreciada, menos valorada, la que tenía menos importancia para todos los habitantes de la ciudad. Y vamos al libro de Josué. Capítulo de número 2, a partir del versículo de número 1. Para entender el contexto, el pueblo de Israel sale de Egipto con Moisés, ¿no? Viene caminando y está 40 años en el desierto, cruza el Jordán con Josué, porque Moisés ya ha muerto, y ahora están delante de Jericó para conquistar la ciudad. Y entonces en este momento Josué es el líder del pueblo de Israel y hace lo siguiente, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Primer punto, y que cuando uno lee la Biblia tiene que hacerse preguntas. Vemos a 2 hombres enviados por Josué a una ciudad supuestamente enemiga, donde ellos tienen que sacar información para Josué, para conquistar la ciudad y saber qué es lo que está pasando y cómo estaban sintiéndose los habitantes de Jericó.
¿Y dónde se van a alojar los dos espías? ¿Dónde? En el hotel de 5 estrellas que había en Jericó. ¿Allí se fue a alojar? No, en la casa del alcalde de Jericó se alojaron ellos. No, dice la Biblia que se alojaron, ¿dónde? En la casa de Rahab, que era seguramente una de las rameras de la ciudad. Y uno puede preguntarse, pero vamos a ver, estamos hablando del pueblo de Dios, de los santos de Israel, estamos hablando de conquistar la tierra prometida, estamos hablando de fe, y van esos a la casa de una ramera. Seguramente, la Biblia no lo dice con detalles, pero la casa de una ramera sería el sitio donde cualquier hombre en aquellos tiempos entraría y nadie preguntaría nada, porque es un hombre entrando a un lugar que ya sabemos de qué va, a la casa de Rahab. Entonces ellos entraron ahí a la casa de Rahab y estuvieron ahí. Entonces usaron de cierto sentido de discreción para alcanzar información para Josué querer ir. Entonces, en el versículo 2 va a decir lo siguiente: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Es decir, la estrategia de los espías no funcionó muy bien. Alguien se dio cuenta de que eran de Israel, del pueblo de Israel, y fueron a hablar con el rey de Jericó. Y lo dijeron: mira, están aquí, hay dos ahí, se han metido en la casa de Rahab y han venido a espiarnos, a ver qué es lo que sacan. Entonces, versículo 3 va a decir: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. En este momento, en este tiempo y en esta época, la palabra del rey era la autoridad máxima. Si el rey te decía que tenías que hacer algo, lo tenías que hacer. Y si lo desobedecías, pagabas con tu vida. O lo hacías o morías. Era así de sencillo. Entonces, hay una amenaza ahora sobre la vida de la mujer o de la persona más despreciada de toda la ciudad. Pero mira la actitud de Rahab. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella tomó la decisión de esconder a los dos espías. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. La mujer protegió a los dos espías, los guardó, los escondió y los protegió. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Es decir, fueron detrás, creyeron la palabra de Rahab, los espías quedaron escondidos, estaban guardados, protegidos por la mujer, y ahora viene la parte del texto de la palabra que explica el porqué de la actitud de esta mujer. Dice lo siguiente, versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Rahab está diciendo
de que toda la nación o la ciudad o el reino de Jericó había escuchado hablar del Dios de Jehová, del Dios de Israel, y lo que había hecho con el pueblo de Israel en el desierto, en el mar, y había hecho con los reyes. Entonces había escuchado, y ella también. Y ella describe y se mete también en el montón diciendo lo siguiente: al escuchar todo lo que hizo Dios, vuestro Dios, todos nosotros hemos desmayado de miedo, porque esa es la conclusión. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y a los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo eso, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer despreciada, menospreciada por la sociedad, desechada, está haciendo una confesión delante de los espías y está diciendo lo siguiente: vuestro Dios, el Dios de Israel, es Dios arriba en los cielos y es Dios aquí abajo en la tierra. Ella, así como los demás de la ciudad, habían escuchado el testimonio de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel. Y dice, su testimonio es que la ciudad estaba muriendo de miedo, pero en ella había algo diferente. Porque aunque ella había escuchado y se había enterado del miedo que había en la ciudad, ella hace una confesión de fe. Y me hizo recordar el versículo de Romanos 10, 17, que dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso se cumple para nosotros en nuestros días en el hecho de que si queremos que nuestra fe crezca, tenemos que conocer y oír más de la palabra, del Dios de la palabra. Si queremos nosotros caminar con el Señor, nosotros tenemos que conocer más del Señor y creerle, porque no basta escucharlo. Yo puedo venir a la iglesia los domingos, o puedo participar de estudio bíblico entre semana, puedo escuchar de la palabra del Señor, pero no creer a la palabra. Y Jesús dijo algo muy claro sobre eso. Jesús dijo lo siguiente: los que me escuchan, pero no me creen, son los que edifican sobre la arena. Cuando viene la lluvia, el viento, y viene la tormenta, lleva la casa, el fundamento de la casa, y todo se destruye. Pero el que me escucha y cree en lo que yo estoy predicando y le obedece a mi palabra, a mi mandamiento, ese es el que edificó sobre la roca. Puede venir la tormenta, el viento, la lluvia, pero su casa no va a caer. Mientras todo Jericó estaba temblando de miedo, la mujer más rechazada de toda la ciudad le había creído a Dios. Y aquí entra algo muy importante para nuestras vidas. Primero, Dios, vuelvo a repetir, no hace acepción de personas. Dios no juzga a los hombres, a las mujeres, por su apariencia, por su condición social,
por su conocimiento, por las virtudes que tenga. No, Dios mira al corazón. Y aquí podemos ver a una mujer despreciada por la sociedad, pero que Dios vio en su corazón que había fe. Tanto es así que Rahab no solo está honrada en la Biblia, en el libro de Hebreos, también lo está en el libro de Santiago. Dice Santiago 2:25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, sino que fue justificada por la fe, no por obras, fue justificada por la fe. Es decir, en 2 versículos de la palabra del Señor vemos citado el nombre de una mujer, que explico. En los tiempos de la palabra de Dios, en los tiempos antiguos, citar el nombre de una mujer tenía que ser algo muy importante, porque casi siempre se citaba el nombre de los hombres. Entonces, el nombre de Rahab está citado en la palabra de Dios 2 veces, y las 2 veces está hablando de fe. Entonces, la fe no está condicionada a ninguna posición que uno pueda tener en este mundo. La fe es algo del corazón. Lo puede tener el rico, lo puede tener el pobre, lo puede tener el muy culto y el indulto que no tiene cultura, lo puede tener el que vive sencillamente o el que vive en lujo. La fe es el método de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y es el método más justo que puede existir, porque cualquier persona puede tener fe. ¿No? ¿No es así? Por ejemplo, yo no puedo comprar un Ferrari. No tengo dinero ni para comprarlo ni para mantenerlo. Solo pueden algunos, pero fe lo puedo tener. Yo no soy doctor, no tengo título ni nada de eso, pero puedo tener fe. Porque la fe está al alcance de todo aquel que quiera. Pero la fe también debe de ser cultivada, como lo hizo Rahab, para que crezca. Ella escuchó, como toda la ciudad de Jericó, como todo el reino de Jericó. Y mientras ellos temblaban de miedo, ella entendió y se dio cuenta de que con los de Israel iba el Dios de los cielos y de la tierra, y le creyó a él. Si nosotros queremos caminar en esta vida en victoria, si nosotros queremos caminar aprendiendo de Dios cada día, nosotros tenemos que creer a Dios y creer a la palabra de Dios. Pero voy a decir una cosa, hermano. No se pare conmigo, voy a decir. No vale solamente que yo diga amén en el domingo en el culto. Vale que cada día de mi vida yo mire a la palabra de Dios y lo que diga la palabra yo la creo. Billy Graham, que fue un gran predicador y evangelista del siglo pasado, él decía algo que puede ser una exageración, pero que hace entender la confianza que uno debe de tener en la palabra. Él decía lo siguiente: la Biblia dice que Jonás fue tragado por un gran pez. Y yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, yo también lo creería, porque es la palabra de Dios. Algunos dirán, pero eso no tiene ningún sentido. No, es una exageración para que entendamos que la Biblia es la palabra de Dios y hay que creerla, la Biblia tal cual. Porque es muy peligroso si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto yo creo, esto yo no creo, eso está bien, eso yo no estoy de acuerdo. No sirve.
O le creemos a toda la palabra de Dios o no la creemos. Porque el poder está en la palabra del Señor. Bueno, la historia de Rahab no termina ahí, sino que ella ha creído de tal manera a Dios y que Dios estaba con con el pueblo de Israel, que ella lo tenía clarísimo que Jericó iba a caer, que la ciudad iba a caer, que los de Israel iban a dominar a la ciudad, que ella habla con los espías e intercede. Primeramente, ¿sabe por quién? Ella no pide por ella pide por su familia. Y aquí tenemos que entender algo. La Biblia no dice eso, pero tú y yo sabemos que hasta el día de hoy las mujeres son engañadas y obligadas a ponerse en la condición que estaba Rahab por la voluntad y la opresión de otras personas. Yo no estoy diciendo, porque la Biblia no lo dice, de que Rahab estaba en esta condición obligada por otros, pero estoy diciendo una verdad y una realidad de la que la gran mayoría de las mujeres termina en esta condición por la opresión de otros. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí, si vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 de la palabra, vamos a escuchar lo siguiente, el 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Ella no pidió por ella primero. Ella pide por la casa de su padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella hizo lo que hizo pensando en los suyos. Uno que va por la vida pensando solamente en sí mismo y en hacer las cosas según le da la gana, no importando las consecuencias, no está preocupado con su familia. Pero aquí vemos a una mujer en una situación difícil, tomando decisiones complicadas, decisiones de fe en favor de su familia. Yo no te voy a preguntar, hermano, pero todos nosotros en algún momento tenemos que tomar decisiones difíciles de fe. Las decisiones fáciles son fáciles, pero las difíciles que tenemos que tomar, las decisiones de fe, las tenemos que confiar en Dios y entregar todo en sus manos y descansar en Él. No hay decisión de fe si yo no descanso en Dios. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Que las situaciones de mi vida que me preocupan debo de entregar en sus manos y descansar en Él, creyendo que Él es poderoso para cambiarlas. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema, hermanos? Es que nosotros por la noche en oración entregamos nuestros problemas a Dios. Y por la mañana cuando nos despertamos, volvemos a sacarlos de la mano de Dios y vamos a arreglarlos nosotros otra vez con nuestra propia fuerza. No. Descansemos en el Señor. Rahab pide. Y el versículo 13 va a decir lo siguiente. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis lo último que pidió, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Eso no es la petición de una persona desinteresada. Pide primero por su padre, su madre, sus hermanos y por último pide por ella misma. A mí me da la impresión
de que era una mujer que amaba a su familia. Pero ella lo tenía clara, que su decisión de fe sí podía salvar a ella y salvarle a su familia. A veces, hermano, Dios me hablaba mucho sobre algo y con eso ya voy concluyendo. A veces, para amar al prójimo, como nos dice el Señor Jesucristo, debemos de poner a veces nuestras acepciones a un lado. Yo no justifico el comportamiento de nadie, ni el de Rahab. No justifico el comportamiento de las personas porque hace eso o aquello. Pero sí que entiendo una cosa. Cuando nosotros somos de misericordia con las personas, la misma misericordia que Dios usó con nosotros y sigue usando cada día, porque si no se renovara la misericordia del Señor cada mañana, nosotros no llegaríamos al cielo. Entonces entiendo de que para que podamos crecer en fe, debemos de usar de misericordia con las personas. Eso también nos ayudará a amarlas más y clamar al cielo para que ellas puedan también tener un encuentro personal con Cristo. Rahab supo identificar el momento de la decisión de fe. Supo creer a Dios en el momento de la visitación. Hermanos, algo muy importante. A veces yo soy el primero de la lista a decir que muchas veces nosotros estamos tan despistados con tantas cosas en este mundo que el momento de la visitación de Dios pasa delante de nosotros y no lo vemos. Pero esta mujer supo que era el momento de la visitación de Dios en su vida. Y vamos a Josué capítulo 6 y leo versículos 22 y 23. Ya Jericó había caído, Dios había dicho que ellos tenían que dar vuelta alrededor de la ciudad con las trompetas, adorando, clamando. La muralla se derrumbó sola. Ellos entraron en la ciudad, la conquistaron. Y entonces en el versículo 22 del capítulo 6, Josué dice lo siguiente: a los hombres que habían reconocido la tierra, a los espías: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Porque como ellos eran, en aquel tiempo, no podían los israelitas poner a la gente de otras naciones dentro del campamento, pero sí lo sacaron de la ciudad de Jericó, lo pusieron fuera del campamento, los protegieron, los guardaron y cumplieron su palabra. Y aquí viene a sorprendernos, hermano, que quizá la persona menos recomendada, menos reconocida, menos valorada de la ciudad fuera el instrumento para esta familia. Y aquí quiero decirte una cosa, hermano. Cuando nosotros llegamos en el cielo, yo pienso, ese es mi pensamiento, nadie me lo dijo, pero cuando lleguemos al cielo vamos a tener muchas sorpresas. De gente que creíamos que iba a estar y no estará. Y de gente que creíamos que no iba a estar y sí estará. ¿Por qué? Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira al corazón. Y Dios no hace acepción de personas. Dios siempre ve
un alma. Dios siempre lee un alma y una vida. Siempre. No importa su condición. Y Dios hasta el último momento, aunque la persona decida que no, pero hasta el último momento Dios siempre va a tener la mano tendida para la salvación. Pero la decisión final pertenece al ser humano. Por eso nos dio el Señor el libre albedrío. Te invito a que te pongas de pie.